Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Glenna y Marty Durham, o más bien un caso en el cual la solución resultó un tanto increíble. Para aquellos que ya conocen el canal o aquellos que les gustan los casos de misterio, todas estas cosas que hago justamente acá, pueden suscribirse abajo en el botón que dice suscribirse, evidentemente. Y si quieren saber cuándo subo videos, si quieren que les suene la notificación de que subí un video, hagan clic en la campanita, que a veces funciona y a veces no. En la i que está en pantalla pueden ir a ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. La familia Durham era para muchos sin duda casi perfecta. Parecían una pareja feliz junto a sus hijos. Pero como ya vimos en muchos casos, no todo es lo que parece. Déjenme presentarles a los Durham, una familia conformada por Marty Durham, Glenna Johnson Durham, junto con sus 5 hijos. 3 de Marty Durham y 2 de Glenna Durham por separado. Por su parte, Marty nació en Estados Unidos en 1970. Disfrutó toda su vida de cazar y se lo describía como un hombre con un humor un poco inusual. Por otro lado, Glenna Durham es la persona que están viendo ahora mismo. Según la percibían sus amigos, era una mujer dulce, de una familia nativa americana de la tribu Ojibwa. Según su madre, ella era una persona cariñosa, que siempre cuidaba de los demás. Es por esto justamente que su familia, después de los hechos, tarda mucho en comprender lo que había pasado y a día de hoy, de hecho, todavía no lo creen. Veamos entonces cuál fue su historia juntos. Ambos se conocen en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Fue en este lugar donde crecieron que se encuentran y se vuelven amigos en su adolescencia. En ese momento eran muy parecidos, digamos, se juntaban con las mismas personas, tenían el mismo grupo de amigos y se veían seguido. Y es así como comienza todo. Durante esta etapa están juntos por un tiempo para luego separarse y tener vidas bastante diferentes la una de la otra. A los 17 años, Glenna se va por su lado y se casa con un hombre llamado Bob Norman, 5 años más grande que ella y aparte un amigo de su familia. Mientras tanto, Marty se queda de novio con una chica adolescente, es decir, de su misma edad, casándose a los 17 años. A esa edad, Christina Keller, la primera esposa de Marty, tuvo un hijo con él. Tuvieron también otros 2 hijos a los 19 años. En este matrimonio había muchas peleas. Marty al parecer no quería ser responsable, no le gustaba trabajar y de hecho lo único que hacía era cazar y quedarse en casa. Digamos que le gustaba más el ocio que realmente cuidar de sus hijos. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar una vez que por fin obtuvo un trabajo en un lugar llamado Steelcase. Lamentablemente este cambio duró muy poco. 3 días después de obtener este trabajo, un gran vehículo pasó por encima del auto de Marty. Él iba manejando simplemente como cualquier persona normal y de repente un auto mucho más grande que el suyo lo atropella, pasándole por encima y aplastándolo dentro de su propio auto. Su cuerpo, cabe decir, terminó completamente destruido. Estuvo en coma 3 semanas. Una vez que se despertó, toda su vida había cambiado. Primero que nada, tenía todo el cuerpo destruido, costillas, cráneo, tenía fracturas en todos lados. Tardó un año, pero logró rehabilitarse y poder hacer cosas que tal vez no podía hacer apenas salió del accidente, como comer, sin que nadie lo ayudara. Y cuando por fin pudo comportarse como lo hacía antes, su humor cambió terriblemente. De repente su vida, lo que hacía, cómo se expresaba, era mucho más oscuro. Cosa que no le gustó a su esposa para nada. Evidentemente no solo su esposa lo notó, sino que también sus amigos más cercanos sabían que algo había cambiado. No sabemos si fue el accidente lo que provocó directamente que su perspectiva de la vida fuese más oscura o que tal vez simplemente él haya cambiado porque sí. Lo que sí sabemos es que se volvió una persona mucho más controladora.
De repente quería saber todo lo que hacía su esposa en todo momento, la controlaba, cómo se vestía, a dónde iba, y a ella por supuesto que esto no le gustó. Poco tiempo después entonces su esposa lo dejó. Unos meses después, con ayuda del banco, es decir, pidiendo una hipoteca y con ahorros provenientes de su accidente con el auto, logró comprarse una casa. Una casa que él amaba. Estaba feliz y por un tiempo también viviría con sus hijos en ella. Además, llevó consigo una mascota suya, un loro gris. Y es entonces en este nuevo comienzo que se encuentra otra vez con Glenna, quien se estaba divorciando de su esposo Bob. Y un tiempo después de su reencuentro, ellos se casan en el 2005. Cabe decir que ambos compartían ciertos gustos. Primero que nada, si bien a Glenna no le gustaba del todo, ella aún así compartía los viajes de casa junto con Marty. Y además ambos hacían lo que a Glenna más le gustaba, que era estar en el casino. No es algo muy romántico, pero sí que lo hacían juntos y por lo tanto, digamos que se podía decir que eran actividades que compartían. Además, una vez casados, luego de un tiempo de estar separados, Glenna decidió hacerse un tatuaje un tanto cómico, como ella lo veía, diciendo propiedad del maestro D. A la familia, a los amigos les pareció también un poco cómico. Lo que se podía ver o lo que se creía que pasaba era que Glenna realmente lo amaba. Ella lo cuidaba todo el tiempo y Marty era una persona que necesitaba cuidados constantemente. Había tenido un accidente casi fatal y sus cuidados iban cada vez aumentando. Él necesitaba cada vez más que ella lo complaciera, que lo cuidara, que se encargara de todos los aspectos de su vida. Pero por otro lado, Marty volvió a ser controlador. Cada vez comenzaba más y más a hacer que Glenna hiciera lo que él quisiera. Quería vestirla, quería decirle cuánto tiempo podía estar fuera de la casa. Ella no podía estar justamente haciendo otra cosa lejos de él. Por mucho tiempo sin decirle, no podía estar lejos suyo. Y a Glenna parecía no importarle. De vuelta le decía a toda su familia, a sus amigos, a su madre, que lo amaba. Pero uno podría decir que no tenían tan buena relación como parecía desde un principio. Así que con todo este trasfondo pasemos a los hechos. Todo esto empieza el 12 de mayo del 2015. Una vecina preocupada porque no los veía desde hacía un día, fue a visitarlos a la casa, para ver si estaban bien, para ver si pasaba algo. Pero al llegar a la puerta nadie contesta y esta estaba cerrada. Al día siguiente vuelve a dirigirse a la casa y la puerta seguía cerrada. Vuelve una tercera vez y es ahí recién cuando esta vecina puede ingresar al domicilio. Lamentablemente, dentro del hogar encuentra algo bastante feo. Ella entra a la casa y va hasta el dormitorio donde su perro estaba ladrando. Y ahí se encuentra a dos personas tiradas en el suelo. Ellos eran Marty y Glenna Durham. Afortunadamente había unos bomberos cerca, había un pequeño incendio y por lo tanto estaban a unas cuadras y decide comunicarse con ellos. Y ellos se comunican con la policía informando todo lo que estaba pasando. Lo que resulta un tanto extraño es que una vez que llegaron los oficiales al lugar, tardaron 50 minutos en revisar la respiración de Glenna. Se ve que desde un principio los dieron por muertos a los dos, cuando en realidad Glenna seguía viva. Apenas viva, pero estaba todavía respirando. Ambos cuerpos tenían disparos, Marty en el torso y en la cabeza, y Glenna en la cabeza. Ahora, lo primero que se pensaría es que tal vez entró alguien a robar. El tema es que no había entrada forzada ni tampoco faltaban cosas, o no algo que se notara a simple vista. Más allá de lo que había en la escena del crimen, ellos logran llevar a Glenna al hospital, ahí la salvan y notan que tiene 2 disparos detrás de la oreja, o lo que parecían ser 2 disparos. Y dentro de la casa, escondido debajo de un sillón, se encuentra un revólver que se creía ser el arma del crimen, es decir, con la cual probablemente habían asesinado a Marty e intentado asesinar a Glenna. Recordemos de todas maneras que Marty era un cazador y por lo tanto tenía varias armas en su domicilio. Desde un primer momento se intentó ver si esta arma era propiedad suya. Por un tiempo no se logró comprobar. Luego de salvar a Glenna y encontrar el arma, comenzaron a preguntarle a la familia si sabían si había alguien que fuese enemigo de ellos. Si tal vez alguien tenía algo en contra de Marty, tal vez ellos le debían algo a alguien. Y es así como se descubre que Marty estaba vendiendo las pastillas para el dolor que él necesitaba justamente por el accidente a un buen precio. Además de su trabajo regular, él estaría recibiendo dinero, una buena cantidad
por vender estas pastillas y tomar solamente lo necesario. Mientras se hacía la investigación entonces, mientras se resolvía si realmente había alguien en contra de ellos, se dejó a los hijos de Marty revisar la casa y llevarse lo que creyeran necesario. Entre esas cosas se llevaron al pájaro de Marty, a este loro que él tenía, y después comenzaron a buscar algunas otras cosas importantes, como por ejemplo papeles. Entre los papeles que había en un escritorio se encuentran debajo un sobre que contenía 3 cartas de parte de Glenna. Estas cartas estaban dirigidas 2 a sus hijos y una a su ex esposo Bob. Las cartas a sus hijos decían, por ejemplo, lo siguiente: lo siento, pero te amo y lamento haber sido una decepción para ti estos últimos 12 años, así que por favor perdóname. Eres una de las mejores cosas que jamás hice. Esta carta era para Laura, su hija. La otra carta estaba dirigida a su hijo Eric, también diciendo más o menos lo mismo, que lo sentía mucho, sentía ser una decepción. Y después la última, como dije antes, estaba dirigida a su ex esposo, otra vez pidiéndole disculpas y que por favor siguiera siendo el gran padre que siempre había sido. Estas notas claramente parecían cartas de suicidio, parecía que estaba a punto de quitarse la vida y que claramente estaba dejando algo para sus seres queridos. Los hijos de Marty por su lado entonces pensaron que ella había planeado todo y que había asesinado a su padre. ¿Pero por qué? En este momento es cuando surge una historia que pocas personas conocían o que conocían y no en suma profundidad. Marty tenía su propia casa, como dije antes, pero una parte era una hipoteca con el banco. Tenía que pagar cuotas y obviamente si se retrasaba habría consecuencias. Glenna había tomado el control de todo lo que era la vida de Marty porque él lo necesitaba técnicamente. Entre las cosas que había tomado estaban justamente sus finanzas y las finanzas de la casa. Al final la casa de Marty resulta que estaba tan endeudada, es decir, que Glenna no pagaba absolutamente nada, que estaba por ser embargada. Es decir, el banco estaba por llevar a juicio todo el asunto. Cosa que en realidad, según los amigos y la familia de Marty, él jamás hubiese dejado pasar porque amaba muchísimo este lugar. Había juntado todos sus ahorros, había sacado una hipoteca para tenerla exactamente como él la quería. Jamás hubiese dejado pasar una cuota y además tenían el dinero suficiente como para pagar. El día antes de que se encontrasen los cuerpos justamente era el día que se debía discutir todo esto de la casa. La teoría se comenzaba a formar como que Glenna tenía algo que ver en todo esto y que en el intento de ocultar lo que había hecho, es decir, de no pagar las cuotas, le había disparado a su esposo. Además, una vez que se revisaron las balas dentro de los cuerpos, se determinó que coincidían con el arma encontrada en la escena del crimen. Pero había un máximo problema y es cómo ocurrieron los hechos. Marty tenía 4 balas en la cabeza y el cuerpo, mientras que Glenna tenía 2 en la cabeza. ¿Cómo es que si ella había hecho todo esto, después de dispararse, escondió el arma y encima se disparó 2 veces? ¿Cómo había pasado eso? ¿Era siquiera posible? Desde un principio se sabía que había una posibilidad de que pudiese hacerlo, pero parecía muy difícil. Por esto se propuso la idea de que tal vez alguien había entrado a robar. Además, faltaba dinero de la caja fuerte de la casa y se había comprobado que había sido abierta hacía poco tiempo. Además, era un detalle bastante conocido por la familia y por allegados que tenían una caja fuerte y que la usaban, es decir, que estaban ahorrando dinero ahí dentro. Así que debajo de esa consigna, cualquiera podría habérselo robado. Y si era una persona conocida, ellos podrían haber dejado pasar a esta persona pensando absolutamente nada malo al respecto. Dentro de todo esto, en realidad, hay varios detalles muy importantes que se descubrieron después de un largo tiempo de investigación y uno de ellos tiene que ver con el teléfono de Glenna. En su celular, en el historial de búsqueda, había una página web que conducía directamente a cómo se usaba el arma encontrada en la escena del crimen. Y esta búsqueda aparece justamente el día en el cual se encuentran los cuerpos. Todo esto se descubre muy cerca de cuando Glenna logra despertarse. Pasaron 5 meses hasta que ella, además de despertarse, logró rehabilitarse lo suficiente, estar lo suficientemente estable como para declarar. No puso resistencia en lo más mínimo, simplemente dijo que no tenía nada que ocultar y se dispuso a los investigadores. Sin embargo, cuando le preguntaron lo que había pasado y si recordaba algo, ella dijo que no recordaba absolutamente nada. Lo único que tenía para decir era que
las cartas encontradas en la escena, las cartas que parecían de suicidio, en realidad eran algo que ella solía hacer, que ella solía escribirle a sus hijos de esa manera cada vez que se ponía en un estado un poco depresivo. Y más allá de las dudas que se tenían y la falta de respuestas, si no había evidencia, no se podía hacer absolutamente nada. Y es por esto que durante mucho tiempo ella no se enfrentó a ninguna clase de juicio, ni a prisión, ni a ninguna consecuencia. Y llegamos entonces a la parte del caso que se vuelve extremadamente fuera de lo común. Ocurre 7 meses después de esto. Resulta ser que el loro mascota de Marty, llega a ser algo totalmente extraño. Él había estado viviendo con la ex esposa de Marty, y ella describe que durante las primeras noches, o durante la mayoría de las noches que estuvo con él, este loro no paraba de gritar. Gritaba durante la noche, simplemente se ponía a gritar durante unos minutos. Y cada vez iba cambiando ese grito por algo más estructurado. Se volvía lo que parecía ser una conversación. Y además, se notaba como el loro iba cada vez intentando imitar voces. Imitaba 2 voces, una más aguda y una más grave. Pero lo mejor de toda esta historia es que ella lo grabó. Y esto es lo que se puede ver. Como habrán visto, hay 2 voces. Este loro está imitando 2 voces diferentes, una que parece ser de hombre y otra que parece ser de mujer. Entre insultos lo que dice el loro es: no me dispares, y tú, niño blanco. La voz masculina, además, la mayor parte de las veces que hacía esto, terminaba en no y después no dispares. Repetía no unas cuantas veces. Y a ver, siendo realistas, aunque es una prueba que a muchos nos parece genial, realmente no se puede usar en un juicio, no es una prueba que sirva como recreación. No es un video, no es una grabación, es simplemente un loro imitando voces. Pero resalto, es increíble que este loro esté imitando las voces con esa perfección. Pero de vuelta no se puede usar en ningún juicio, así que esta parte, por más que era increíble, no significaba nada. Es recién después de 1 año de investigaciones que se logra encontrar un pequeño rastro de ADN de Glenna en el gatillo del arma. Era bastante pequeño para lo que se supone que lo usó, pero servía en un juicio. Así que el 24 de junio del 2016, por fin ella es arrestada por el asesinato de su esposo y llevada a juicio. Había muchísimas preguntas acerca de cómo había sucedido, también dónde estaba el dinero que se había perdido y cómo logró ocultar el arma si ella lo había hecho. Se había disparado y después había ocultado el arma, una cosa bastante difícil. Una de las revelaciones más grandes fue qué le pasó al dinero dentro de la caja fuerte. Resulta ser que una vez llamados a juicio, los hijos de Marty confesaron que fueron ellos los que sacaron este dinero. Nunca dijeron nada al respecto de esto, simplemente entregaron las cartas encontradas en la casa y se llevaron la plata que había dentro de la caja fuerte. Evidentemente, con esto fuera del caso, no podía ser un robo. ¿Quién iba a entrar a robar y no se iba a llevar nada? Entonces todo apuntaba directamente a que Glenna lo había hecho. Y aunque era difícil de creer que una persona con un disparo en la cabeza, 2 disparos en la cabeza en realidad, pudiese simplemente tener la conciencia y la habilidad de dejar un arma oculta debajo de un sillón y después tirarse al lado de su esposo, era posible. Se demostró durante el juicio que, médicamente hablando, era posible. Y además, después de varias consultas, se descubrió que había un móvil completamente creíble de por qué ella mataría a su esposo: las deudas. Un día antes de tener que enfrentarse a las consecuencias de no pagar las deudas de la casa, de repente ambos son disparados. Además de eso, la pistola encontrada en la escena del crimen coincidía con la que estaba buscando Glenna el día de los hechos. Y encima de todo, los hijos de Marty testificaron que ella hacía comentarios un tanto feos con respecto a esperar a que su esposo se muera. Algo así como chistes acerca del estado que tenía Marty de salud y de que estaba esperando justamente a que falleciera. Además, como prueba de que esto estaba todo premeditado, estaban las cartas que le hizo a sus hijos, sabiendo que si ella sobrevivía, si ella simplemente mataba a su esposo, probablemente iría a la cárcel, así que decidió directamente pegarse un tiro en la oreja, lo cual hasta ese punto no sabemos si realmente planeó el lugar exacto donde dispararse
o si lo hizo por accidente, porque en realidad los registros médicos prueban que no se dio en ningún momento una herida en ningún lugar crucial. No se dio en ninguna arteria, no sangró demasiado, fue casi un disparo perfecto para sobrevivir. Y dicho todo esto, los hechos en el juicio se determinaron de la siguiente manera. Todo comienza casi un mes antes del asesinato, cuando Marty recibe una llamada de su madre, quien lo estaba llamando desde el banco para contarle que pronto entraría en juicio por la hipoteca. Marty en ese momento se pone furioso y confronta a Glenna, quien de hecho estaba encargada de hacer justamente eso, de pagar la hipoteca. Él pide una explicación y Glenna comienza con las mentiras diciéndole que había pagado y que seguramente era simplemente un error del banco, que llamaría más tarde para arreglar el malentendido. Marty en ese momento decide confiar en ella. Grave error, ya que días más tarde, una semana antes del día del asesinato, el banco pega en la puerta de la casa de Marty un aviso de hipoteca, un aviso de que pronto habría consecuencias por no pagar. Esto evidentemente vuelve a generar un conflicto entre la pareja. Marty ya no podía confiar del todo en su esposa, ya que ella obviamente le había mentido. Le dijo entonces que ella tendría que encargarse de pagar la hipoteca, que tendría que dejar de mentirle y que aparte, si no hacía algo, iban a perder la casa. Una casa que Marty, como dije antes, amaba. Finalmente, el 12 de mayo, premeditado según creemos, Glenna toma el arma que había en la casa, en la caja de seguridad de hecho, y dispara 5 veces a su esposo. Luego intenta suicidarse o intenta tal vez parecer una víctima. Esa sería la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, cabe decir que Glenna jamás admitió haber premeditado asesinar a su marido, y sigue diciendo a día de hoy que no recuerda nada de lo que pasó y que en realidad ella no lo mató porque lo amaba profundamente, que él era todo en su vida y que jamás podría haberle hecho daño porque era lo único que tenía. Finalmente, luego de 2 años de investigaciones, de juicio, etc., con todas las pruebas ya obtenidas, en el 2017 Glenna Durham fue sentenciada a prisión perpetua bajo el cargo de homicidio en primer grado de su esposo Marty Durham. La defensa de la víctima intentó apelar a que no había pruebas suficientes para acusarla del asesinato, además de que Glenna, como dije antes, nunca admitió haberlo hecho. Sin embargo, nada de esto sirvió. Se determinó que ella había cometido el crimen premeditado para escapar de las deudas y simplemente porque no quería que su esposo siguiera recriminándole que tenía un problema con el juego. Porque a todo esto se llegó a la conclusión de que ella estaba tan metida en las apuestas, que había perdido tanto dinero, que no podía pagar las deudas de la casa, que ella había apostado tanto dinero que realmente no alcanzaba. Pero bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado la investigación. Es bastante curioso lo que pasó con el loro y a día de hoy todavía no lo puedo creer. Es rarísimo. Atrás mío está mi gata, no sé si la pueden ver, está en el puff dormida, ahora se despertó pero está dormida técnicamente y yo estoy muy cansada. Así que bueno, acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, si quieren ir a esa página a apoyarme desde esa plataforma, pueden hacerlo abajo en el link que está en la descripción. Gracias a todos ustedes por apoyarme en este canal y también en Patreon. Lo aprecio muchísimo. Por otro lado, también se pueden suscribir y hacer clic en la campanita para ver si YouTube les notifica acerca de cuando subo videos, porque es una cosa muy importante. En realidad, para cada canal es importante que reciban las notificaciones, porque si no, ¿para qué apretan la campana? Sinceramente. Digo esto una vez más como en el video anterior. No entiendo por qué les notifican los videos 3 días después a algunas personas. No lo entiendo. Pero bueno, YouTube funciona así. Y si les reclamamos por Twitter, por Instagram, por todas partes, lo que está pasando, tal vez algún día lo mejoren. También se pueden quejar por mail, creo, o por la ayuda de YouTube si quieren hacerlo, si quieren recibir las notificaciones de sus canales favoritos. Pueden quejarse ante YouTube por varios medios, así que si tienen ganas pueden hacer eso y recibir las notificaciones de una vez por todas. A ver si algún día funciona bien. Desde que salió la campana que venimos diciendo esto, no sirven. Acá se termina el video, así que acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.